Y continuamos con este tutorial de la semana 7 para la básica superior en la construcción de un glosario ilustrado. Vamos en esta parte a revisar la guía y aquí contamos pues las actividades que tenemos que realizar en esta semana y vamos a construir pues un glosario ilustrado de términos sobre la interculturalidad e inclusión. Tenemos pues los materiales que nos dan, donde son pues hojas en blanco de cuadernos nuevos o viejos, lápices de cualquier color, pinturas, marcadores, pedazos de tela, envolturas, periódicos de revistas, tijeras y pegamento. Además nos dan en esta parte formatos de glosarios que podemos utilizar. Aquí hay un formato en forma de cuaderno, tarjeta o acá tenemos pues otro formato. Y en mi caso voy a utilizar pues este formato de cuaderno, libro para mi glosario ilustrado. Ustedes pueden escoger el formato que ustedes más les parezca. Y además nos dan aquí el esquema que debemos seguir, en donde tenemos pues la palabra, está un dibujo, una definición con sus propias palabras, una reflexión y un ejemplo, ¿sí? Y en el paso 1 nos piden hacer lo siguiente. Nos dicen, lee el siguiente texto sobre la importancia del lenguaje, luego completa las actividades de reflexión y adjúntalas como introducción a tu glosario de interculturalidad. Entonces en esta parte, en base a la lectura de este texto que está en la parte de acá, hay que realizar estas actividades, ¿sí? Que son estas dos preguntas y esta tabla de acá. Entonces vamos a hacer esta actividad. Paso 1, que dice pues, lee el siguiente texto sobre la importancia del lenguaje, luego completa las actividades de reflexión y adjúntalas como introducción a tu glosario de la interculturalidad. Entonces la primera pregunta que nos plantean y que hay que contestarle en función del texto es ¿a qué se refiere el autor en la frase el lenguaje es crear, no copiar? Entonces el autor manifiesta que pues mis palabras son únicas, es decir, es lo que nos identifica, ¿no? Por lo tanto pues no es posible copiarlos, ¿verdad? Luego dice, ¿cómo justificarías el uso de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio desde lo tratado en este artículo? Entonces ahí nos manifiesta que una palabra negativa, añade, tiene que estar contrarrestada con 5 positivas si queremos volver a construir algo en una relación. Luego nos dice, completa el siguiente cuadro en una hoja. Entonces nos plantean pues esta tabla. Si observamos aquí en la guía, notemos que hay un pequeño error, puesto que aquí nos piden enfrentar dos posturas. Miren, la primera dice palabras, frases excluyentes, discriminatorias y negativas versus, y acá la han puesto nuevamente, palabras, frases excluyentes, discriminatorias y negativas, ¿sí? Pues aquí no debería estar eso, deberían estar pues lo contrario a esta parte de acá, ¿sí? Entonces hemos corregido y hemos puesto de la siguiente forma. Hemos puesto aquí palabras, frases excluyentes, discriminatorias y negativas versus palabras, frases incluyentes, igualitarias y positivas. Entonces yo en mi caso he colocado las siguientes palabras. Dice esto no es para ti y pues las palabras incluyentes serían escoge lo que desees. Luego tenemos tú no podrás hacerlo, que es una frase discriminatoria, y sería hagámoslo juntos, una frase pues positiva. Luego dice dile a quien le interese y sería pues tu opinión es valiosa para mí, ¿sí? Ustedes pueden colocar aquí de acuerdo a su propio criterio las palabras o frases que ustedes más les convenga. Recuerden que lo que planteamos en este video es una sugerencia de las actividades de esta semana. Además nos piden hacer lo siguiente, nos piden que se escribe la introducción de tu glosario de la interculturalidad a partir de la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que cambiarían las relaciones interpersonales e interculturales si tomamos conciencia del lenguaje que usamos en la vida cotidiana? Entonces vamos a hacer esta introducción en base a la respuesta de esta pregunta. Yo en mi caso he colocado esta introducción que dice la incidencia que tiene el lenguaje que utilizamos al relacionarnos es clave para lograr desarrollarnos en un entorno armónico. Es vital que cada uno tome conciencia de que no somos un ente aislado, tampoco somos o estamos en un lugar privilegiado, alejado de los demás. Debemos hacer nuestra parte y reflexionar acerca del lenguaje que usamos para relacionarnos en nuestro entorno. Así contribuiremos a que las relaciones interpersonales e interculturales sean óptimas y exista igualdad. Si es la introducción que yo he colocado para mi glosario ilustrado, ustedes deben colocar su propia introducción en base a la respuesta a esta pregunta que nos plantean en el paso 1. Vamos a la guía entonces a ver qué nos trae en el paso 2. Y si observamos aquí en la guía, en el paso 2, nos dicen continuemos realizando el glosario. Dice a continuación te compartimos una serie de conceptos importantes sobre la interculturalidad. Diseña las páginas de tu glosario guiándote por el esquema antes expuesto. Es decir, el esquema que tenemos en la parte de acá, donde está pues la palabra, el dibujo, la reflexión,
definición y ejemplo. Entonces, en base a la lectura de todos estos textos que están acá, que empiezan aquí en esta página 7, vamos a escoger las palabras que sean pues nuevas, aquellas que desconocemos, y realizar nuestro glosario ilustrado. Esto se encuentra pues hasta la página 12, ¿sí? Donde ya tenemos el paso 3, que lo hemos resumido de esta forma, ¿no? Aquí nos piden hacer una actividad, hacer un cálculo del tiempo que nos tardaríamos caminando desde aquí hasta el sol. ¿Sí? Vamos a hacer esta actividad, que corresponde pues al paso 3. Preguntan, ¿has pensado cuánto te demorarías viajando al sol? Aquí podemos sacar un dato que nos dan en la guía, que es justamente la distancia desde la Tierra al sol. Además pues tenemos esta ecuación que dice velocidad igual a espacio sobre tiempo, no el espacio recorrido sobre el tiempo que empleamos en recorrer ese espacio. Y aquí nos piden pues que en su casa ustedes midan una distancia. Si yo en mi caso pues he medido una distancia que es de un extremo a un extremo en la sala, y eso mide pues 5 metros. Ustedes pueden colocar aquí una distancia, puede ser la distancia que hay en su cuarto, en su sala, en el patio, etc. Y con un cronómetro van a medir el tiempo que ustedes tardan en recorrer esa distancia que ustedes midieron, ¿sí? Es decir, caminan esa distancia y miren cuánto tardaron en caminar, en recorrer esa distancia. Yo en mi caso puede ser demorado 2 segundos. Luego con sus datos del espacio recorrido, que en mi caso son 5 metros, y el tiempo 2 segundos, aplicamos esta ecuación, que es velocidad igual a espacio sobre tiempo, el espacio que son 5 metros y el tiempo que son 2 segundos. Al hacer esta división tenemos que son 2,5 metros sobre segundo, que es mi velocidad. Ustedes con sus datos pues sacaron su propia velocidad, y eso vamos a aplicar en esta ecuación para calcular el tiempo que nos tardamos en ir de aquí al sol. Espacio sería pues esta distancia de la Tierra al sol, y la velocidad sería pues lo que ustedes calcularon, que en mi caso pues son 2,5 metros sobre segundo. En este caso pues luego despejamos la ecuación, que es tiempo igual a espacio sobre velocidad. Aquí reemplazamos los valores del espacio, que es esta distancia de la Tierra al sol, y la velocidad, que es lo que calculé, que son 2,5 metros sobre segundo. Despejamos aquí el metro, y al hacer esta división me queda un tiempo de 59.839.148.280 segundos, que es la respuesta que nos piden en esta parte, que resulta pues algo ilógica, ¿no? Puesto que nos piden cuánto nos tardamos caminando de aquí al sol, ¿no? Pero lo hemos resuelto pues puesto que nos plantean en la guía de esta semana. Luego pasamos ahora a que dice el siguiente punto. Tenemos en esta parte pues el punto o el paso 4, ¿sí? En donde pues vemos que dice reflexionemos sobre interculturalidad en otros idiomas. Realiza la siguiente actividad. Puedes incorporar una palabra en inglés para tu proyecto semanal. Entonces en esta parte nos piden hacer una actividad en inglés, que la subiremos pues en otro video, ¿sí? Luego pasamos pues al paso 5, que se encuentra en la página 18, ¿sí? En donde ya nos piden armar nuestro glosario ilustrado. Dicen, ¿qué te han parecido las actividades de esta semana? Dice, estás a punto de terminar tu proyecto semanal. Para ello sigue las indicaciones que se presentan a continuación. Entonces en esta parte realizar este paso, que es justamente después del paso 5. Nos piden en este caso tener el siguiente proceso. Dice, primero identifica las palabras que más te llamaron la atención en la semana. Ubícalas en orden alfabético. Luego dicen, segundo, construye tus propias definiciones. Recuerda que el lenguaje construye realidades. Por eso debe ser respetuoso e inclusivo. Luego nos piden el tercero, expresa tus definiciones o conceptos con un dibujo. Luego cuarto, une todas las páginas de tus definiciones con el formato que hayas elegido al inicio de la semana. Recuerden que yo había escogido pues el formato cuaderno para mi glosario. Dice quinto, en la última hoja escribe una reflexión acerca de la conexión entre la interculturalidad y el valor de la empatía. Bien, yo en este caso voy a empezar con la última hoja, que me pide justamente hacer una reflexión. Entonces en esta parte colocamos la reflexión, que es acerca de la conexión entre la interculturalidad y el valor de la empatía. Entonces yo he colocado la siguiente reflexión. Dice, ¿podrías imaginar los días sin noche o una vida llena de oscuridad? Ambos aspectos son indispensables en nuestro entorno. De igual forma nos necesitamos unos de otros sin importar el color de piel, creencias o vestimenta. La empatía resulta indispensable para entender la realidad de las diversas culturas que existen en nuestro entorno. Yo he colocado esta reflexión, que va justamente pues en la última página de nuestro glosario ilustrado. Ustedes deben colocar su propia reflexión en base pues a lo que nos piden aquí, ¿no? Una conexión entre la interculturalidad y el valor de la empatía.
Luego en esta parte van las palabras que son parte de nuestro glosario ilustrado. En este caso, pues, en base al texto que se encuentra aquí en la guía, ¿sí? Al leerlo, este texto, yo he sacado pues algunas palabras, así que las he colocado en el glosario ilustrado, en base pues al esquema que nos han dado, y las he puesto de esta forma. La primera palabra que he colocado pues es la palabra vincular, donde he puesto un dibujo referente a esta palabra. Luego he colocado una definición que dice pues unir o juntar un elemento a un grupo. Luego viene pues una reflexión que dice todos tenemos derecho a ser vinculados sin discriminación. Y un ejemplo que sería pues en los trabajos grupales debemos vincular a todos sin importar su raza o condición. Si es el esquema que yo he escogido, mire, la palabra, el dibujo, la definición, reflexión y el ejemplo. Luego sigue la palabra que es tangible. He colocado un gráfico referente a esta palabra. La definición dice que es algo que se puede tocar o palpar. Reflexión, nuestras obras deben hacerse pues tangibles, ¿no? Es decir, que se las pueda observar. Y el ejemplo, cuando planificamos una actividad en casa, debemos culminarla, hacerla tangible, visible a todos. La siguiente palabra es interpersonales, está el gráfico, está la definición, la reflexión y el ejemplo. Luego tenemos la siguiente palabra que es etnográfico. Está aquí el dibujo, definición, reflexión y el ejemplo. Tenemos ahora la palabra, tenemos la introducción, que es justamente lo que elaboramos al inicio, en el paso 1, que nos pedían pues hacerla en base a la respuesta a una pregunta. En este caso yo coloqué pues mi propia introducción. ¿Bien? Luego en esta parte nos piden hacer pues una carátula, por lo tanto yo he colocado pues una carátula de mi glosario ilustrado y le he puesto pues aquí una sopa de letras y un dibujo. Además, pues recuerden que mi formato que escogí era pues de un texto cuaderno, por lo tanto le he cosido en esta forma para que quede o de la forma de un libro texto, ¿no? Que es el formato que escogí para mi glosario ilustrado. Y así pues hemos culminado con estas actividades de la semana 7 para la básica superior, en donde hemos construido pues un glosario ilustrado. Gracias por sus comentarios, por dar like al video. Sí, nos veremos pues en el siguiente tutorial.